Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast y no solamente nuevo podcast, sino nueva temporada del podcast de Veritas Fidei. Estamos comenzando la temporada número 6. Ya es increíble que llevamos 5 temporadas completas. Terminamos la vez pasada con nuestro podcast número 100 y hoy empezamos algo nuevo. Y estamos felices de estar con ustedes y estoy con mi esposa, productora y el amor de mi vida, Mónica Franco. Moni, ¿cómo estás? Cris, súper feliz de estar contigo, aquí sirviendo a Papá Dios juntos. No hay nada más que nos guste hacer a los dos y estamos emocionados de que podemos estar aquí otra vez con ustedes. Y esto ha sido un sueño para nosotros. Para nosotros el poder servir a Dios y servirles a ustedes juntos es una cosa increíble y estamos muy contentos de poder iniciar esta nueva sesión, esta nueva temporada. Vamos a ver cosas muy edificantes. Esperamos que así lo encuentren ustedes también. Y también estamos abiertos a sus sugerencias. Si tienen algunos temas que no hemos visto, por ahí pusimos un post para que nos sugirieran y algunos de los que nos sugirieron ya los hemos visto. Pero si hay algunos nuevos, con mucho gusto nos los pueden hacer saber y desde luego que siempre los tomamos muy en cuenta. Cris, tenemos saludos que nos dan aquí mucha alegría. Madeleine Rieder, muchas gracias. Cris y Moni por iniciar estas, puso segunda y después puso temporada 6. Y con este importantísimo tema, amo su generosidad y es muy importante para muchos de nosotros. Dios les bendiga hoy y cada día, los amo. Gracias, mamita, un abrazo. Te amamos también. Y sí, ya la temporada 6, rapidísimo se nos ha ido el tiempo, pero pues es buena señal, es señal de que te estás divirtiendo y que estás pasando un buen tiempo. Y Cris, aquí tenemos también otra personita especial que nos escribió también por correo. Soribel Reyes Yacer pone saludos y muchas bendiciones de nuestro Señor para ustedes, Cris y Moni. Soribel, sabemos que estás en Cuba, sabemos que nos escribiste que es difícil la situación allá, que a veces no hay internet o no hay ni siquiera electricidad. Sin embargo, nos da mucho gusto que hoy sí tuviste internet y electricidad, porque la situación en Cuba sabemos que es difícil y estás aquí con nosotros. Dios te bendiga. Gracias, Soribel, y una bendición muy grande a la queridísima isla de Cuba y a todos nuestros aparte, hermanos allá. Admiramos mucho también tu labor de que le enseñas a jóvenes. Muchas gracias por compartir la palabra. Así es. Gustavo Sánchez, buena tarde, Dios los bendice, gracias por la enseñanza. Un gusto, Gustavo, un gran abrazo para ti también. Dios te bendice. Sandy dice, son una gran bendición para el pueblo de Dios. Gracias, y ustedes para nosotros también. Es una bendición poder estar de nuevo con ustedes. Otra persona muy especial, Cris, ya todos la conocen aquí en el podcast, Jared Quiroga. Jared, ya eres famoso. Bien listo para una nueva temporada. Bendiciones, hermanos, y saludos. Qué gusto gracias, tenerlos por acá. Gracias, a hermano. todos por allá. Saludos a ti y a toda tu familia. Pues, Cris, vamos a ver un tema importantísimo hoy. Vamos a empezar, al final seguimos con los saludos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos hace tiempo, mira, y a lo mejor me lo alcanzas ahí, Moni. Mira ese librito de Fearless Prayer, el que sigue. Hace años yo leí este libro del doctor, me dice si se ve por ahí, Moni, del doctor Craig Hazen. Para quienes no sepan quién es el doctor Craig Hazen, el doctor Craig Hazen fue el fundador de la maestría de apologética en el Instituto Bíblico de Los Ángeles. Fue mi director de maestría. Y fue el que reunió a genios como William Lane Craig, como a Clay Jones, como a Kevin Lewis y a varios apologistas muy eminentes, y formó la maestría de apologética. Y uno de las pequeñas joyas que poca gente sabe es este libro de oración. Y se llama Fearless Prayer, oración sin temor. Así que a esta serie de podcast que vamos a ver, le hemos puesto oración sin temor. Pero en realidad lo que vamos a ver son los fundamentos de una de las actividades más importantes del mundo cristiano, la oración. ¿Qué es la oración?
vamos a ver cosas que yo no había pensado acerca de la oración. Y uno diría, bueno, ¿cómo puedes llenar uno, dos o tres o varios podcasts nada más del tema de la oración? Hay muchísimo que decir de la oración. Sí, y cuando hablamos de oración, la gente que tal vez creció primero en iglesias católicas piensa que es repetir 25 Padres Nuestros y 50 Aves Marías. Ajá. Y piensa, vete a orar, vete a repetir y hacer, o sea, ¿por qué escuchas, vamos a orar y es como tedioso? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué es la oración? ¿Por qué es importante? Sí, y vamos a ver todos esos aspectos, Moni, pero no solo cosas, sino hay aspectos difíciles de la oración, hay versículos que a veces pueden parecer confusos, vamos a ver algunos hoy. Y hay veces que en algunas tradiciones, por ejemplo, vamos a ser honestos. Cuando eres, por ejemplo, determinista y dices, bueno, Dios ya lo determinó todo y todo está ya determinado, entonces uno diría, entonces, ¿para qué oro? O sea, ¿mis oraciones tienen efecto en el mundo real o no? ¿La oración tiene poder para sanar? Obviamente sabemos que Dios tiene el poder para sanar, pero ¿utiliza Dios el conducto de la oración a través de las personas para sanar hoy o no? Así que hay muchos de estos aspectos. Uno de los aspectos principales, por ejemplo, Juan 15:7 dice, pidan lo que quieran y les será hecho. Lo que quieran. Bueno, ¿qué quiere decir lo que quieran? ¿Cuál es el contexto de esto? Y para empezar, me gustaría compartirles una oración que quedó plasmada en un sermón de un ministro inglés del siglo XVIII que se llamaba Daniel Steele. Y me gustaría compartirles la oración por lo honesto que es, por lo profunda que es, pero también por lo corta que es. Y este es el tipo de amor, de pasión, de cariño, de profundidad que creo que debemos buscar en nuestras oraciones. Déjenme leer esto si me lo permiten. Dice, casi cada semana y a menudo, casi todos los días, siento el peso de su grandioso amor que baja sobre mi corazón con tal fuerza que me hace gemir bajo una indescriptible plétora de alegrías. En tales momentos, Él abre cada departamento de mi ser y lo inunda con la luz de su presencia. Mi ser interior ha sido conmovido y mi dureza ha sido derretida ante la presencia del bueno y amoroso Jesús. Fíjense. Dice, Él baja su grandioso amor, baja sobre mi corazón con tal fuerza que me hace gemir bajo una indescriptible plétora de alegrías. ¿Cómo quisiera que cada vez que oramos, que cada vez que yo oro, sea esto lo que sentimos? Porque vamos a ser honestos, muchas veces cuando oramos somos mecánicos, somos automáticos. Ya tenemos, las oraciones de la comida ya nos salen casi sin pensar. ¿Sí? Ya repite lo mismo, ¿no? O lo tenemos como cancioncita, ¿no? Los niños. Damos gracias y ya es lo mismo. ¿Sí? Y en esta serie quisiéramos ir más profundo, más adentro, más fuerte en cuanto a cuáles son los elementos de la oración, qué es la oración, cómo es una oración efectiva. Y no quiero decir aquí efectiva, es cuál es la fórmula de la oración para que Dios le escuche y me conteste y me cumpla lo que quise. No. Vamos a hablar y hoy vamos a ver también algunas estadísticas que nos van a abrir un poquito los ojos. Pero si se van y tuviéramos que hacer un resumen ahorita de lo que es la oración, y esto lo vamos a ver a mucha profundidad en el próximo podcast, es que cuando Dios manda a Jesús y Jesús nos da
la fórmula de cómo orar, empieza con algo que es único en todas las religiones del mundo, que es la relación entre Dios y nosotros como padre e hijos. Fíjense, padre e hijos. Cuando empieza la oración, no dijo Jesús, cuando oren así, Creador nuestro, que sí es nuestro Creador Dios, pero no empezó Creador nuestro. No empezó tampoco Señor nuestro, o Rabí nuestro, o amigo nuestro. Y Dios es todas esas cosas para nosotros. Es amigo, es maestro, es rabino, es creador. Pero empezó con la palabra Padre nuestro. ¿Cómo? ¿Qué significa orar a Dios como a un padre siendo tú un hijo? ¿Y qué privilegios tienes como hijo al estar orando? Si ustedes leen, por ejemplo, Mateo 6, que es de donde viene esta oración, en el versículo 7, dice y orando no uséis vanas repeticiones. Bueno, esa palabra la vamos a ver el próximo martes, más a fondo. Pero no uses vanas repeticiones. Y me temo muy tristemente, amigos, hermanos, familia que nos están acompañando hoy, que la gran mayoría de las veces que oramos no ponemos atención en lo que estamos diciendo. No lo hacemos de manera concienzuda, de manera eficaz, ¿sí? Y una de las cosas a notar que cuando oramos como hijos es una relación muy, muy singular, muy distinta a otros tipos de relación. La relación padre-hijo es una relación familiar. Y digo, uno puede orar aquí como dice, como pagano, con repeticiones, y esperando que las repeticiones vayan a ser lo que lo que hace que Dios nos responda. Fíjense, muchos piensan que por sus repeticiones van a ser escuchados, ¿sí? Y hay otras traducciones de esta palabra repeticiones que me las voy a guardar para el próximo martes. Pero hay dos tipos de relación aquí. Una es la de familia, pero la otra es una relación transaccional, una relación de negocio. Sí, una relación de negocio es cuando tú das algo, por lo general dinero, y a cambio recibes un bien o un servicio. Es una relación transaccional. La relación de negocio, por ejemplo, cuando tú vives en una casa, ¿sí? Puedes vivir, y hay excepciones a esto, me van a poder decir, bueno, es que hay diferentes maneras, otras maneras, está bien, pero principalmente hay dos maneras en las que puedes habitar en una casa. Puedes habitar como inquilino, es decir, estás viviendo ahí, tienes el derecho de vivir ahí porque estás pagando una renta. Y al tú pagar la renta, estás comprando el derecho de vivir en ese lugar, ¿ok? Pero también puedes vivir como familia, como un hijo. Y al hijo no le cobramos renta, es parte de la familia. Si tú estás viviendo como hijo, eres familia, es tu lugar, ahí es donde vives, ¿sí? Y estás ahí por gracia, por amor, ¿sí? Y el negocio aquí es muy diferente. El negocio es, estás dando algo, debes obtener un beneficio. Y muchas veces nos pasa así con la oración, que no la tratamos como una relación padre e hijo, la tratamos como una transacción de negocio. Y aquí es donde vienen las desilusiones. Cuando yo pago mi parte de hacer la oración y no recibo lo que estoy esperando de Dios, me desilusiono.
¿Por qué? Porque no estamos orando bien. Así que si se van con una cosa hoy, una sola cosa hoy, es que la oración principalmente es no un negocio, no una transacción, es una relación padre e hijo. ¿Sí? Otra cosa que dice un teólogo, Peter Forsyth, que me parece muy curiosa acerca de la oración. Dice, el no querer orar es el pecado detrás del pecado y el resultado final es la incapacidad de orar. Y esto es espeluznante verlo porque es algo que tiene una dimensión espiritualmente oscura, muy, muy fuerte. Cuidado con alguien que se dice cristiano y que no quiera orar. Y de hecho, el no querer orar es una señal muy, muy característica de aquellos que no tienen en sí el Espíritu Santo. Fíjense, lo que acabo de decir es muy grave. Una señal muy clara de que no tienes al Espíritu Santo es el no querer orar o incluso la incapacidad de orar. O también tiene que ver mucho con lo espiritual, ¿no, Chris? Sí, es lo que digo, es una Sí. dimensión oscurísima esto. Sí. O sea, es el mismo enemigo que no te permite orar. Exactamente. Cuando alguien está metido en cuestiones de ocultismo, y esto lo hemos visto mucho, Moni, una de esas características es de alguien que está sufriendo opresión diabólica o demoníaca es la incapacidad de invocar el nombre de Jesús, de orar. Es que eso es la oración, es invocar el nombre de Dios a través de su Hijo Jesús. La incapacidad de eso es un problema espiritual muy, muy profundo. Así que con esas dos cosas en mente, quisiera recorrer por ahí algunas estadísticas que salieron ya hace unos años, en el 2017, de aquí de Estados Unidos. Y esto es para darles un poquito la idea de qué ora la gente y qué tipo de personas son las que oran. Por ejemplo, y esta fue una encuesta multinivel y muy detallada que hizo el grupo Barna. Aquí es un grupo cristiano que hace estadísticas. Y obviamente estas estadísticas hay que tomarlos con un poco de escepticismo, pero nos dicen cosas interesantes. Por ejemplo, en cuanto a hábitos de la oración, se les preguntó a los encuestados, ¿cómo oras con mayor frecuencia? El 82% dijo solo y en silencio. 82% solo y en silencio. O también el 13% dijo solo y audiblemente, en voz alta. ¿Sí? O 2% dijeron audiblemente con otro o en grupo. Y otro 2% dijo en la iglesia. ¿Nosotros cómo oramos, mi amor? Todos los días. De manera audible, Sí. con nuestra pareja. Sí. ¿Sí? Entonces caeríamos nosotros aquí en este 2% de acá abajo. Pero eso, la mayoría de la gente, 82%, por lo menos en esta encuesta del 2017, solos y en grupo. Se les preguntó también, ¿cuál es el contenido más frecuente de tus oraciones? Sí, aquí había oportunidad de contestar varias opciones. La más concurrida fue gratitud y acción de gracias, el 62%. Obviamente todo el mundo da gracias a la hora de comer, ¿no? En los alimentos. Si no oras en todo el día, por lo menos oras una vez a la hora de comer, ¿no? Necesidades de la familia y comunidad, otro 61%. Guía personal en momentos de crisis, 49%. Salud, bienestar, 47%. Y ahí siguió a confesión y perdón. Luego cosas imprevistas de momento. Protección en actividades diarias o viajes. Por un sentir de paz. Bendición por alimentos. Peticiones de otros.
cuestiones nacionales y gobierno, hasta un 24% dicen que oran por naciones y gobierno. Por cierto, hay que orar por las naciones y por el gobierno y por los gobernantes y por los presidentes, aunque no nos caigan bien. No los oigo. Contesten en los comentarios. Problemas globales, por ejemplo, injusticias. Por poder dormir bien. A ver, yo no sé ustedes, pero nosotros oramos seguido por dormir bien, por poder dormir bien. Y repetición de escritura, meditaciones y liturgia. Hay gente que repite escritura a la hora de orar. ¿Está mal eso? Contesten en sus... yo los estoy encuestando mientras leo las encuestas. Otra pregunta que se les hizo: ¿quiénes oran por guía en tiempo de crisis? Bueno, la mayoría, y aquí hay dos categorías: estudiantes de preparatoria o menor o graduados de universidad. Y aquí el 49% son estudiantes de preparatoria o de menor grado, oran más por guía en tiempos de crisis. Es decir, los estudiantes de menor grado tienen más oración. Los graduados ya de universidad, 39%. Un 10% menos oran los graduados de universidad. Fíjense. Interesante. ¿Quiénes oran por salud y bienestar personal? Bueno, en esta encuesta, los ancianos oran mucho más, por ejemplo, que los millennials. Los ancianos oran 68% más por bienestar y salud personal, 38% contra 38% de los millennials. ¿Sí? ¿Quiénes oran más? Gente en la ciudad, en una ciudad o una ciudad pequeña, o en una gran ciudad, o en zonas rurales. Bueno, resulta que en promedio la gente en la ciudad ora un 10% menos que la gente en el campo o en pequeñas ciudades. Fíjense, la gente fuera de las grandes ciudades tiende a ser más devota. Interesante. ¿Quiénes oran por seguridad en viajes o en lo cotidiano? Bueno, los blancos oran un 36% de las veces, afroamericanos e hispanos 51%. ¿Sí? Entonces son como que por seguridad y en lo cotidiano, gente de color o hispanos somos más devotos que una persona sajona, por ejemplo. En cuanto a quienes oran por un sentido de paz interior, bueno, de nuevo, aquí es algo interesante. Los que están en ciudades, grandes ciudades, oran más por tener paz interior que los que están en zonas rurales. Yo no sé, a lo mejor vivir en el campo te da más sentido de paz interior y no tienes que orar tanto por eso que los que están viviendo entre los rascacielos, ¿no? O gente menor de 18 años, gente con niños menores de 18 años, oran más por tener paz que gente sin niños o gente con ya niños mayores. ¿Sí? A lo mejor por ahí tiene que ver un poco lo difícil de la educación de los niños, ¿no? ¿Quiénes oran por la nación y el gobierno? Bueno, y aquí se divide en varios grupos también. La gente de preparatoria y grados menores a la preparatoria oran como un 10% más que los graduados de la universidad. Es interesante, estas estadísticas son interesantes porque nos dicen algo acerca de edades o del tipo de persona. Y una de las cosas que me dice aquí, que mientras más educada es la gente, menos ora, y me da aquí un poco de pesar porque pienso, yo conforme envejeciendo, por decirlo así, me he hecho más asiduo a orar y más dependiente de Dios, y por lo general aquí estamos viendo lo contrario, ¿no? Como que más sientes que tienes control sobre las cosas de tu carrera y todo eso, menos
menos recuerdas a Dios. En cuanto a tendencias políticas, ¿sí? ¿Quiénes oran por nación y el gobierno? Bueno, los conservadores oran como un 10% más que los liberales. ¿Sí? Los conservadores tienden a orar más que los liberales. Otra estadística, ¿quiénes oran por injusticias y problemas globales? Los liberales un 26% contra 18% de conservadores. Fíjense, y a mi parecer debería ser al revés. Si eres más conservador, deberías ser más asiduo por orar por las injusticias y problemas globales. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Bueno, ¿quiénes oran por dormir bien? Ok. Fíjense, los millennials oran mucho más, 19%, que los demás grupos, contra los ancianos que oran un 1%. Yo creo que ya cuando estás en esa edad dices, ya si duermo o no duermo, o ya no duermes, ¿no? ¿Quiénes oran por dormir bien también? Bueno, oran mucho más los que tienen hijos menores de 18 años a los que ya no tienen hijos o tienen hijos mayores. Y les digo, por ahí están estas tendencias. Este está muy interesante también. ¿A qué o a quién se le ora? ¿Okay? Bueno, el 90% dijo a Dios y dentro de ellos el 50% dijo a Jesús. Un 23% dijo al Espíritu Santo y ahí les va. 5% a los santos. Otro 5% a un poder no religioso, ¿no? Como decir, bueno, por la madre tierra, al universo, le doy gracias a la vida por haberme dado tanto, como decía la canción. A un poder interior, ¿no? A tu yo interior le oras. O a los ancestros, o al universo, o al cosmos, o a Yahvé, o a Alá, y otros perdidos ahí, oran, pero no saben a quién le oran. Un 1% de hecho. Bueno, yo hice mi propio ejercicio hace unos años en una clase que tuve y una de las cosas que yo me puse a ver es analizando las oraciones de los santos, sobre todo las oraciones de Pablo. Dije, ¿por qué cosas ora normalmente Pablo? ¿Sí? Entonces hice mi propia encuesta en la clase y me di cuenta que el 85% de las oraciones son por cosas materiales. Fíjense, 85% de las cosas que pedimos por lo general, o por lo menos en esta encuesta que yo mismo hice, pedimos por cosas físicas, que tenga yo sustento, o por un aumento, o por esto, por el otro, por salud, también es algo físico, por ejemplo. Mi casa, mi coche. Mi coche, por bienestar, por esto. Pero solamente un 13% de las oraciones eran por cosas espirituales. Señor, acércame a ti, dame más amor a mi prójimo. O hazme ser un mejor esposo o mejor esposa. Y lo que yo veo es que Pablo más bien está al revés. El 85% de las cosas que pedía Pablo, y ustedes analicen sus oraciones, eran cosas espirituales. Y esto lo dice por lo general al principio de sus cartas. Estamos como al revés. Oramos mal, como dijo Jesús. No reciben porque oran mal. Sí oran, pero oran mal. ¿Por qué no? Y luego, ¿por qué no recibí? Estás orando mal. Por eso. Vamos a ver también algunos aspectos de la oración que son difíciles. Por ejemplo, les decía Juan 15:7. Pedid lo que queráis y os será hecho. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo pedir cualquier cosa y Dios está en la obligación de dármelo. ¿Es eso? Dice
Y aquí a lo mejor les hice un poquito trampa, ¿verdad? Porque si vemos el pasaje completo, y una de las reglas de la buena interpretación bíblica, ¿cuál es? Ustedes díganmelo. Exactamente. El contexto. Y el contexto dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí. Esto no es de que piden todo lo que quieran y se los voy a dar. Y amigos ateos, por favor, si ven esto, dejen de sacar pasajes fuera de contexto. Porque no hay nada más desagradable que a uno lo saquen de contexto, y Dios no es la excepción. Créanme que no le gusta. Ni de cristianos ni de ateos. ¿Sí? Pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? ¿Y para qué? Porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, cuando empezamos a ver el contexto de qué es lo que a Dios le importa y qué es lo que a Dios le interesa, y empezamos a orar alineadamente con eso, entonces Dios empieza a responder. Ahora, esto no quiere decir que Dios va a responder cuando tú quieras, ¿sí? A mí me ha tocado esperar oraciones durante años. Y tengo todavía años de oraciones que no nos han sido respondidas. ¿Sí? No quiere decir que Dios no lo va a responder, pero nuestro tiempo tampoco es necesariamente el tiempo de Dios. Santiago 5:14. Otro pasaje difícil. Dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Es esto una fórmula? ¿Quiere decir esto entonces que voy a juntar a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, vamos a orar por una persona, le vamos a ungir con aceite y entonces esa es la fórmula para que se sane? Y si no se sanó, ¿es porque no seguimos la fórmula? Bueno, no lo vamos a discutir ahorita, pero lo vamos a platicar y lo vamos a hablar. Otra de las cosas que, ahorita en lo que resta del tiempo, quisiera hablarles de lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Porque la oración tiene varios elementos, tiene varias facetas que necesitamos entender muy bien para saber qué partes y qué es lo que es una oración. En primer lugar, por ejemplo, la oración es un privilegio dado por Cristo, pero también es una obligación. Es una obligación. No debemos hacerlo por obligación, pero sí es una obligación. Y es como cualquier relación, es decir, por ejemplo, yo tengo la obligación de comunicarme con mi esposa. Sí, claro que la tengo, pero es también un privilegio, es una bendición. Sí, ya me iban a sacar aquí con todo el micrófono adornado en la cabeza. No. Es lo mismo, la relación con tu esposo o tu esposa y la comunicación es una obligación, pero es también un privilegio dado por Cristo. Hebreos 10, del 9 al 25 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre
la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. ¿Sí? Acuérdense qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a entregar el sacrificio y era un proceso tedioso que nos recordaba lo difícil que era acercarnos a Dios. Ahora ya no tenemos ese impedimento. Hebreos aquí, la palabra de Dios dice, debemos de tener confianza para acercarnos al lugar santísimo. El lugar santísimo ya no es un lugar físico al que tenemos que ir en el templo, ya es la presencia de Dios. De hecho, Juan cuando dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, esa palabra habitó literalmente quiere decir puso su tabernáculo en la tierra. Quiere decir que Jesús es la presencia de Dios en nosotros y ya no necesitamos ir a un templo, a un lugar físico para tener acceso a ese lugar santo y entonces nos podemos acercar confiadamente al trono de Dios, sin miedo. Y voy a hablar de nuevo esto el próximo martes, pero ya no nos acercamos como un sacerdote de aquel tiempo. Ya nos estamos acercando a Dios como ¿quién? Como un hijo. Y yo no sé ustedes como padres, pero cuando un hijo viene y te incomoda en la noche porque tuvo una pesadilla, no le dices y sacas el cinturón y órale, vayas a dormir. Dices, no, ven. Aunque te haya incomodado, lo vas a atender, lo vas a querer, lo vas a proteger, lo vas a cuidar. Y ese es el Padre que tenemos. Uno puede ser humanamente impertinente con Dios y Dios no se va a molestar. No irrespetuoso, pero humanamente lo que nosotros consideraríamos impertinente para un vecino, no lo consideramos impertinente para un hijo. Y Dios es igual. Dios es igual. Entonces, ¿qué es la oración? Es una obligación y un privilegio dado por Cristo. ¿Qué más? Es una necesidad también, no un lujo. ¿Qué dice el Salmo 42:1? Dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi alma. Todos necesitamos a Dios. Y esa necesidad no es un lujo. Tenemos que comunicarnos con Él para estar completos, para sentirnos bien. ¿Sí? De nuevo, relación entre pareja. ¿Qué pasa si le dejas de hablar a tu pareja durante una semana? ¿Okay? Yo ya sé qué me pasaría. Este micrófono me lo llevo de adorno en la cabeza. Van a pensar que soy violenta. No, es la verdad. O sea, uno tiene que ser respetuoso. No quiere decir que me lo vas a romper. Yo sé que no. Pero es la idea. La idea es una necesidad y de nuevo, no es algo que deba ser gravoso, pesado, aburrido, cansado, etc. ¿Sí? Y esto, escúchenme, esto es asombroso. El tercer aspecto de lo que es la oración, estamos hablando de qué es la oración. La oración es algo milagroso. Y déjenme decirles, he visto el poder de la oración en acción. Está sentada aquí a la derecha de mí. Aquí está. He visto las oraciones no solo actuando en la vida de Moni milagrosamente. Vean el podcast número 6 o 7. El 6 de la temporada 1. 6 de la temporada 1. Pero no más eso, Cris.
nos ha respondido muchas oraciones. Papá Muchas. Dios, gracias a Dios. En nuestra lista hemos tenido que sacar oraciones, gracias a Dios. Pero aquí estoy hablando de la oración sin temor, Moni, que dice, es que esto no puede ser. ¿Sí? Y estoy hablando del aspecto milagroso de la oración, porque mucha gente piensa que Dios ya no hace milagros. Y yo sí pienso que sí hace milagros porque los he visto. Ujú. ¿Ok? Pero vamos a ser realistas, Cris. Hemos experimentado de todo. Milagros, Ujú. hemos experimentado oraciones contestadas y hemos experimentado oraciones que no fueron contestadas como nosotros esperábamos. Exactamente. Y seguimos orando por años por Sí. otras personas y seguimos esperando Hay veces respuesta. Hay veces que oramos y Dios dice sí. Y sucede algo milagroso. Y aquí no estoy hablando de, el milagro de la vida. No, estoy hablando de una intervención milagrosa de Dios que es obvia, demostrable y comprobable con hechos. De eso estoy hablando, ¿no? Y hay veces que también hemos orado y que Dios dice no. Y aquí me viene en mente también cuando Juan el Bautista iba a ser decapitado y manda a Jesús, y la respuesta de Jesús es: no te preocupes, no te voy a salvar, no te voy a sacar de esta, pero ten en mente, los muertos resucitan, tú vas a estar conmigo. Sí. A veces la respuesta de Dios no es lo que esperamos, pero no deja de ser algo milagroso. El punto número 4, y en este punto de nuevo Mateo 6:8, donde dice, nuestro Padre, Dios, sabe lo que nosotros vamos a necesitar antes de que se lo pidamos. ¿Quiere decir eso que ya no hay que pedirlo? Tampoco. Y estos son los aspectos de la oración que son tan ricos y tan importantes que los entendamos, porque nos va a ayudar a tener una vida de oración más concienzuda, más apasionada, más intencional, más dirigida, más alineada. El cuarto aspecto de la oración es que trae gloria a Dios. Trae gloria a Dios. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, ¿para qué? Para cumplirles sus caprichitos, porque quiero que vivan felices. No dice eso, perdón, déjenme leer bien. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ok. Cuando sufrimos y le alabamos, y hablamos con Él y le decimos como Job, Señor, sigue siendo Dios, me quitaste o estoy pasando esto, pero sigue siendo Dios y te sigo amando. En ese momento le estamos trayendo gloria a Dios. En ese momento Satanás es vencido porque ya no tiene objeción contra Dios. La objeción de Satanás y sus ángeles caídos es: Dios es injusto. Pero cuando tú sufres y oras y le dices, Señor, estoy sufriendo, estoy pasando el momento más horroroso de mi vida, pero te sigo amando, le estás glorificando y estás humillando a todos los ángeles caídos y a Satanás que se rebelaron contra Dios, porque estás justificando su condenación. Ahora, ¿estamos dispuestos a sufrir si sabemos que esto va a traer gloria a Dios? ¿A quiénes de ustedes les gusta sufrir? A mí no. A mí no. Pero si estamos dispuestos a sufrir y sabemos que esto va a traerle gloria a Dios, es más fácil orar y decir, Señor, estoy pasando este tiempo difícil. Sigue siendo Dios y yo te sigo amando. Y el punto número 5 es que la oración, y esto escúchenme, necesitamos orar mucho por esto en estos tiempos.
La oración da sabiduría, ¿ok? Salmo 145, 18 y Santiago 1. Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Y luego Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amigos, hermanos, yo no sé qué está pasando con esta parte de la oración, pero en nuestra cultura hoy, perdonen ustedes, pero nuestra cultura se está volviendo cada vez más bruta. Tenemos más inteligencia artificial que en cualquier momento de nuestra existencia. Yo llevé clases de inteligencia artificial hace ya muchos años y no teníamos ni siquiera los recursos que tenemos hoy. ChatGPT era un sueño. Ahora ya tenemos unos 5, 6 o 7 sistemas de inteligencia artificial al nivel del ChatGPT. Pero tenemos menos sabiduría, yo creo que en cualquier parte de la historia de la humanidad. Es deplorable eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirla a Dios, quien da sabiduría abundantemente, y no solo eso, buscarla entre sus palabras que ya nos ha dejado por escrito. Gran cantidad de sabiduría. Leamos los proverbios. Leamos proverbios. Una cantidad de sabiduría ahí impresionante para todos los aspectos de la vida. Y bueno, estas son algunas de las cosas, si hacemos un resumen aquí de lo que es la oración. Primero, dijimos, es una obligación y un privilegio dado por Cristo. Por medio de Cristo tenemos ese acercamiento a Dios Padre por medio de la oración. Y Cris, perdón que te interrumpa. Sí, adelante. Una parte de nuestra oración siempre es gracias por permitirnos hablar contigo y gracias por permitirnos hablar contigo en cualquier momento. Sí, ya no necesitamos ese sumo sacerdote, ¿no? Ahí le das ahí está mi nota, ¿no? Algo que das por hecho que no le das esa importancia, de la importancia de que tienes el privilegio de poder hablar con Dios a cualquier hora, en cualquier momento, y te va a escuchar. Sí. Es como tener el famoso teléfono rojo de Batman, ¿no? ¿Quieres hablar con Batman? Usa el teléfono rojo directamente. ¿Sí? Hay una emergencia, teléfono rojo. Bueno, no necesitamos de teléfono rojo. Tenemos la línea directa al creador del universo. No hay que restarle importancia a eso. Es muy, muy importante. Pero también con humildad, sabiendo que somos hijos. Si ya obviamente estamos en esa posición de hijos. No todos son hijos. Entonces dijimos, es una obligación y un privilegio, es una necesidad, necesitamos conectarnos y comunicarnos con nuestro Creador. Es algo milagroso. ¿Por qué? Porque Dios interviene. 4, trae gloria a Dios. Y 5, da sabiduría. Y me gustaría terminar este segmento con 3 oraciones de 3 personajes célebres. Una de Billy Graham, otra de William Temple y otra de Leslie Weatherhead. Y son oraciones que les quiero compartir para que piensen un poco del tipo de oración al que me estoy refiriendo, fíjense un poco en las cosas que se piden. ¿Qué están pidiendo estas personas a la hora de orar? Y comparar eso con el tipo de cosas que pedimos nosotros de manera cotidiana. Así que para que piensen y mediten, es esta oración de Billy Graham. Dice: nuestro buen Padre y Dios, conforme iniciamos este año, confesamos nuestra necesidad de tu presencia y tu guía al enfrentar el futuro. Solo tú sabes lo que nos depara el futuro
y solo tú puedes darnos la fuerza y sabiduría que necesitamos para enfrentar los retos venideros. Así pues, ayúdanos con humildad a poner nuestras manos en las tuyas y a confiar en ti y a buscar tu voluntad en nuestras vidas este año que inicia. Obviamente fue una oración de inicio de año. Fíjense en las cosas que pidió. ¿Cuántas cosas materiales pidió aquí? 0. William Temple dice: concédeme, oh Señor, que a medida que cambie el año pueda encontrar reposo en tu eterna bondad, que pueda afrontar este año con valentía, seguro en la fe de que en medio de ir y venir y de que la vida cambie a nuestro alrededor, tú eres siempre el mismo y nos guías en tu sabiduría y nos proteges con tu amor. Y Leslie Weatherhead dice: oh Dios, que no cambias con los años cambiantes. Nosotros, criaturas del tiempo, miramos hacia atrás por el camino que hemos recorrido. Te damos gracias por toda tu bondad y misericordias en el trayecto. Cuando se ha oscurecido el camino, no nos has fallado, aunque a menudo te hemos fallado. Quedo confiado, no sabiendo lo que pueda ocurrir en el año que acaba de comenzar. Oh, tú que eres tanto una guía como una meta, cuya compañía es nuestra permanencia y fortaleza, acompáñanos, te rogamos, en el año nuevo y nos lleves por fin al destino de nuestro viaje en paz por medio de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver más de esto, pero por el momento quisiera dejarles la palabra para saludarles, para ver sus preguntas, sus dudas y interactuar un poquito con ustedes. Gracias, Chris. Pues tenemos otra persona también que ya conocen todos aquí en el podcast. Jaciel Quiroga dice: saludo Chris y Moni, ya estamos listos para seguir aprendiendo juntos. Un abrazo con todo respeto a todos por allá. Dios un los bendice. saludote, Jaciel. Dios te bendiga también a ti y a toda tu familia. Sandra Schenfeld dice: buenas noches desde Argentina. Wilson Enríquez Ortiz. Perdón, pensé que iba a ser una pregunta. Saludos. No, saludos. Argentina. Perdón. Wilson Enrique Ortiz Cáceres dice: bendiciones. Gracias, bendiciones, Wilson. Alirio Augusto Cañaveral de Valle dice: muy buenas noches. La oración, todos la necesitamos, pero cuando uno pide a Dios por algo especial, como la familia, etcétera, no es repetitivo. Saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Así es, así es. Y ese va a ser un punto central que vamos a hablar un poquito más a fondo en cuanto a la oración el próximo martes, si Dios nos da vida y tiempo. Bueno, y su mensaje acaba con muchas gracias. Vamos para el 101. Dios los bendiga. Aquí ya estamos en el 101, claro que sí. Elizabeth Carrillo dice: hola Cris y Moni, a mí me gusta mucho orar, disfruto hablar con Dios y estoy segura que me escucha, pero a veces siento que algo me impide hacerlo y más cuando fallo de alguna manera. Sigue aquí diciendo: cuando oro siento que debo pedir por guía, por la salvación de mi familia y por una descendencia bendita para que ya no hayan matrimonios ni familias infieles, mujeres maltratadas, etcétera. Así es. Sí, uno de los aspectos aquí de la oración es que estamos en un mundo caído y muchas veces estamos pidiendo por que Dios corrija injusticias. Y a veces Dios corrige esas injusticias en esta vida y hay veces que no. Pero tengan algo por seguro, justicia la va a haber en esta vida o en el juicio. Pero de que habrá justicia la va a haber. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. ¿Sí? Nadie va a poder salir del juicio final y decir: Dios es medio injusto. Eso lo dijeron los ángeles caídos. Nadie va a poder decir eso después del juicio final.
Aquí sí hay una pregunta que dice, Jacqueline, por favor, ¿podría decirme hasta cuándo debería seguir orando por sanación u otra súplica? Es decir, si tengo un año pidiendo por lo mismo, ¿cuándo debo parar de orar? Gracias. Wow. Jacqueline, mira, hay cosas por las que nosotros hemos estado orando muchos años. Yo oré por una petición muy, muy especial durante más de 15 años. Más de 15 años. Y yo pensé que Dios no me lo iba a conceder. Y lo hizo. Y así como esa, y no sé, Moni, si quieres también compartir de tu parte, pero hay veces que un año, ¿sí? Nosotros llevamos también pidiendo un año por una petición también. Un año. Y se me ha hecho larguísimo. Pero cuando pienso y digo, estuve orando por eso 15 años. Y Dios dijo sí y respondió la oración de manera positiva. Mi consejo es, hay que ser paciente. Y lo digo no de ninguna manera como el campeón de la paciencia, porque soy todo menos eso. Soy muy impaciente. Pero cuando uno se pone a ver, por ejemplo, la vida de José, y la vida de Daniel, y la vida de Moisés, de Job. O sea, Moisés en sus 75 años de vida, de sus primeros 75 años de vida, me parece que fue Billy Graham el que dijo esto. Los primeros 25 años de su vida, Moisés pensó que era alguien. La segunda parte se dio cuenta de que era un don nadie. Y la tercera parte vio qué es lo que Dios puede hacer con un don nadie. Estas cosas toman tiempo. Y mi recomendación es, como dijo Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, no te canses de orar. ¿Hasta cuándo debería seguir orando por sanación y súplica? No te canses de orar. Todos los días, todo el tiempo, a todas horas. Tal vez piensas que Dios no va a responder, pero dale a Dios el beneficio de la duda y te puede sorprender. Así es, Cris, y nosotros hemos vivido eso, hemos pedido por sanación, por sanidad y todo eso por algunos familiares y fallecieron. ¿Y quiere decir eso con eso que Dios no nos escucha? ¿O hicimos algo malo? ¿O nuestra oración no llegó? No quiere decir eso. Nuestra oración siempre debe ser, inclusive cuando yo estuve por años viviendo todo lo de los hospitales, mi miedo más grande es que las oraciones de mi familia, si no eran contestadas, pensaran eso exactamente. Y en mi mente era que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Si estoy aquí, si estoy allá, que se haga la voluntad de Dios. Pero creo que todos debemos entender que si oramos por sanidad personal o de algún familiar y no sucede, siempre hay que orar sabiendo que la voluntad de Dios es perfecta y que es mejor que lo que nosotros podemos pedir. A veces, exactamente, Moni, a veces ese proceso de oración y el pasar por todo ese proceso es exactamente lo que Dios quiere. Es el propósito final no es necesariamente el resultado de la oración, sino lo que resulta de ese proceso de que uno pasó por todo eso, dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Sí es. A ver si me ayudas a leer. También dice Dave Romero, saludos desde Chihuahua. Vi la serie de tácticas. Gracias por subir ese material. Qué bueno. Que siga siendo de bendición, desde luego. Jaime Solano Salvatierra dice saludos. Saludos atentos a esta nueva temporada. Gracias. Estamos muy felices de nuevo de estar iniciando esta temporada del podcast. Wilson, supongo que es Enrique, pero dice NRK.
Ujú. O sea, perdón. Ortiz Cáceres dice, bendiciones, saludos desde Colombia. Gracias. Un saludo hasta Colombia, Y otra persona Wilson. también ya conocida aquí, dos personas muy conocidas ya también aquí. Cris María G. Acosta, bendiciones hermanos. Y María Nicolás Ramos, presente desde Colombia, gloria a Dios, un tema muy importante, la oración, amén. Gracias por estar con nosotros fielmente en este nuevo inicio. Gonzalo López, hola Cris y Moni, saludos desde Buenos Aires, siempre están en mis oraciones, muchísimas gracias. Saludos Lo apreciamos muchísimo. a nuestros fraternos ahí en Argentina, un abrazote. José Alberto Sánchez, saludos desde Rosarito, podrían orar por mi liberación, no puedo dormir, me encantan sus programas, los bendigo. Desde luego, nosotros tenemos una lista de oración y vamos a poner esto ahí desde luego. Eric Galeano dice, Dios les bendiga, está claro que pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. Sí, muchas veces es lo que dice Dios y lo vamos a ver en el podcast próximamente. Cuando no recibimos, la mayoría de las veces que no recibimos es porque estamos orando mal. Y de nuevo, no se trata de que sea una fórmula. Hay veces que muchas veces podemos estar orando bien y correctamente y la oración llega a Dios correctamente, pero el plan de Dios es otro. Sí, entonces también debemos estar listos para eso. Creo que aquí se están confundiendo, Cris, porque dice Gabriel Chávez, dice, ¿cómo podemos orar por las mismas cosas sin creer en lo que el Señor dijo que no repitamos? Creo que están confundiendo. Voy a hablar de eso en mucho detalle, ¿sí? En lo que se refiere a estas vanas repeticiones. A estas vanas repeticiones tienen un significado muy específico. La palabra griega tiene una connotación muy, muy especial y vamos a hablar de ese contexto y de lo que significa específicamente esa palabra. Ahora, no quiere decir que no podamos orar todos los días por una cosa. De hecho, la Biblia usa ejemplos de personas que han sido persistentes con la misma oración y que finalmente Dios les concede, ¿sí? No se refiere a repetir esa oración, sino tiene una connotación distinta que nos vamos a reservar el análisis para el próximo martes, si nos lo permiten. Nosotros oramos por las mismas cosas. Y muchas veces. Las mismas cosas por años. Sí. No nos referimos a esa repetición. Y las quitamos de la lista cuando Dios la responde, ¿sí? Ya sea que la responda como le pedimos o lo responda de alguna manera. Sí. Pero Dios responde. Y esa es otra cosa que es muy bueno, tener una bitácora de oración, porque te vas dando cuenta de cómo Dios va trabajando. Así es. De cómo Dios va trabajando. Wanda Valenzuela dice, viene plato fuerte con ese tema. Gloria a Dios. Sí, la oración es fuerte, hay muchísimo que decir. Yo quedé sorprendido cuando empecé a estudiar este tema y hay mucha tela de dónde cortar en cuanto a la oración. Cuando lo escuchas te emocionas y quieres orar. Sí, desde luego. Va a estar muy padre el próximo martes. Desde luego. El propósito es que esto sea como algo para potenciar nuestro deseo y nuestro amor de comunicarnos con nuestro papá, nuestro Padre Celestial, y hablar con Él, hablar de veras como hijos y alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Yo creo que esos resultados de la oración son de lo más importante. Y vamos a seguir viendo de esto mucho más a fondo. Pues muchísimas gracias, Cris. Antes de cerrar, puedes cerrar con una oración y de una vez para que todos nos acompañen para orar por José Alberto Sánchez por su liberación de una vez también. Sí. Señor, te pedimos mucho por José Alberto. Bendícelo, Señor, que pueda descansar, que tú le libres de lo que está sucediéndole, Señor. Sé con él, sé con cada una de las personas que están escuchando, viendo o escucharán este mensaje en el futuro. Y a nosotros, Señor, danos paz,
danos paciencia y, como dices en tu palabra, te pedimos sabiduría. Danos sabiduría de lo alto, Señor, y danos una perspectiva eterna. Ayúdanos a estar agradecidos por la gran gloria que nos espera, que eso sea nuestra esperanza suprema mientras estamos aquí, y que tengamos esa nostalgia de estar contigo y de buscarte todos los días de nuestra vida. Te amamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias por iniciar esta temporada 6 con nosotros. Y si Dios quiere, estaremos aquí el próximo martes, si Dios nos lo permite. Moni, gracias. Un honor haber iniciado de nuevo esto a tu lado. El honor es mío de estar siempre aquí a tu lado. Te amo. Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Te amo. Hasta luego y Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.